Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto saludarlos. Vamos entonces a realizar nuestra segunda sesión de la cátedra. Bueno, entonces, después de la programación que nosotros hicimos hace 8 días del acuerdo pedagógico, el cual el 50% de los estudiantes se han fugado por actividades deportivas nacionales. Hoy tenemos la siguiente actividad número 1. Vamos a realizar entonces la retroalimentación del taller número 1, el cual consiste en repasar un poquitico de geografía política, geografía política de Europa y geografía política de América. Esa es la primera parte. Entonces vamos a repasar un poquitico de ese tema de geografía, entendiendo también con el tercer punto del taller que hicimos, cómo la mayoría de los conflictos se originan es por el tema de recursos, ¿no? Por la búsqueda de recursos que quieren los países, ¿no? En su avance de expansionismo y pues en su uso de doctrina política, ¿no? Algunos pensando en el capitalismo, otros pensando en el socialismo, pero en esos temas de política uno no se debe meter, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos es comprender un poquitico ese fenómeno. Yo pensé que me estaba quedando en la cámara, pero me dio una huella digital. Así es, no. Bueno, entonces yo tengo por acá las siguientes personitas. A ver, es así. La semana pasada llegamos a 14. Tengo a María Alejandra. Listo. Tengo a Darío Gómez. Tengo a Santiago González. Tengo a Gabriel Esteban. Tengo a Juan Camilo Villar. Y por acá tengo a Jorge Iván López. A Luis María Brachán. Juan José Posada. Tengo a José David Rojas. ¿Será que sí viene? No, no viene, ya hay una venida. Tengo a Néstor Tavares. Tengo a Gilbert Gabriel. Para acá en la segunda hoja tengo a Isabela Zapata. Tengo a Daniela Valencia. Y Carmen Jordani. Salomón. Está de nada. Se demora, pero llega. Llega, sí. Entonces no voy a poner la cabeza. Alejandro Amaya. Luz Janet. Luz Janet tampoco es la primera, la conocemos. ¿Quién si está viendo la clase? María Fernanda Morales. Tatiana. Y a Churi Londoño. Muy bien, listo. Entonces ahí arrancamos muy bien. Entonces, vamos a ver esta introducción a la geopolítica y a la geoeconomía. Vamos entonces a hablar vamos a hablar de hacer este primer taller. Entonces, acá tenemos un croquis de Europa, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar primero cositas. A ver ustedes cómo están enterados. A ver, así bola de pájaro. ¿Qué país es este? ¿Seguro? Rumania. Vamos a Bulgaria. Mentira. Este es el Mar Negro. ¿Y ese? El otro mar. El Mar Caspio. Esto. O sea que esto no es un país y esto no es un país. Pilas pues. Entonces, este también es un mar. Todo esto es un mar. Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo,
Vamos a arrancar ahí en el orden. Entonces yo digo, por ejemplo, nos vamos a equiparar, si quieren. Esta marquita, ¿esto es qué? Portugal, muy bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces acá pongo aquí, número 1. Número 1, Portugal. Muy bien. Pregunta, ¿es miembro de la Unión Europea? Muy bien, excelente. Miembro de la Unión Europea. Arranque pues, él pueda con uno rojito. Escoja el que usted quiera. Márquelo así, póngalo allá. Todo de niño. Sí, por... Sí, no, pero... Y le pone el número 2. Diga primero cuál va a ser. Este es España. Sí, señor, ¿dónde lo va a dibujar? Muéstreme. Acá. Ese es, coloque el número 2 ahí en la mitad. Acá. Ajá, muy bien. Ay, ¿Y? España. Perfecto, muy bien. Dentro de España hay otro paísito chiquitico, que es lo que yo. Andorra. Muy bien. Déjalo así. Hay un país chiquitico que es como un reinado, que es el de Andorra. Muy bien. ¿Sigue? Sí. Muy bien. Otro. Francia. ¿Cuál es Francia? Ese es Francia, hermoso. Muy bien. Capital de Francia. Italia. París. París. ¿Sí? París. Pero bien, compañera. Muy bien. Número 3, amor. Por lo que por favor. Eso. Entonces, ahí tenemos España y Francia. España es miembro de la Unión Europea. ¿Seguro? Sí, es miembro de la Unión Europea. Y Francia también es miembro de la Unión Europea. Muy bien, excelente. Otro, vamos a... Ahí. ¿Esa lista cuál será? Irlanda, muy bien. Irlanda, muy bien, dígale que el marcador, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Eres que me... Ahí estamos pidiendo para... ¿Cuál vas a poner? ¿Cuántos son que yo veo? Uno nomás. ¿Cuál es ese? Sí, vamos a la República Checa ya no existe. La expedición Eslovaquia, la República Checa, la República Checa. Está bien. ¿Dónde quedó Bélgica? Muy bien, ahí pegadito de Francia, excelente. Pase pues el marcador a 8. ¡Ay, qué pasó! Uy, están caros, están a 12.000. Usted tiene mucho valor sentimental. ¿No? ¿Y ese chiquitico cuál es? Tiene valor sentimental porque pintaron Holanda. Holanda, los Países Bajos, tienen una característica, ¿cierto? Ahí está pegado Luxemburgo. Hay un tema con los Países Bajos, ¿cierto? Capital Ámsterdam. Los Países Bajos. De hecho, Colombia va a jugar contra ellos las mujeres, ¿cierto? Ayer las mujeres les ganaron a... No, pero las mujeres de Colombia. Francia fue contra Países Bajos y ganó Países Bajos. Países Bajos, el más conocido es Holanda, aunque tiene otros países ahí. ¿Sí? Más bajos porque están por debajo de la altura del nivel del mar. Bueno, ¿cuál escogiste? Suecia. Suecia. ¿Eso me cuál va a ser? Ese es Suecia, muy bien.
Hágale como de medio Disney, amor. Sí, va bien, va bien. Bien marcado esa cosa. Uy, no, échale la película al marcador. Suecia, muy bien. Esa es la península. Suecia. Polaria. Vamos a ver, eso en la plataforma tiene que aparecer como humanidades 6. Parece la primera. Bien. Y de otra sí. Venga, lo cambié por este modo que me están criticando mucho mi marcado, sí. Con Polonia. Polonia, ese me gusta mucho. Sí, claro, eso es Polonia. Póngame el número a Suecia, que fue el número 8, ¿cierto? Ajá. Sí, sí. Muy bien. Polonias. Profesores de geografía están muy orgullosos. Lewandowski, por eso los conocimos también. ¿Sí? Pues bien. Muy bien, sigamos. ¿Quién más? Antes de que me lo quiten. Estamos ubicando los de la Unión Europea. No necesariamente, ¿cierto que no va ahí? Eso, no. Ahí va bien, ahí va bien. ¿Y eso cómo me llamamos? Pero sí. Finlandia dicen que es. ¿Cuál es la capital de Finlandia? ¿Tiene por ahí? Sí, Helsinki. ¿Cuál es de la casa de papel? Sí, ahí está el grupo de la casa de papel. Tremenda serie. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Por acá. Estoy cualquier nivel. Muy bien. No me subas hasta por allá. Hasta ahí está la mitacita. Esa puntita es una. Sí, hasta aquí. Eso, muy bien. Esta colita de acá es un país. ¿Sí? Este es 11. Alemania, muy bien. Y este de acá arriba, ¿cómo se llama? Dinamarca. Mira lo chiquito que es. Pero Dinamarca tiene la isla más grande del mundo. ¿Cuál es la isla de Dinamarca? Esto está en parcial, se lo estoy sapeando. La isla más grande del mundo se llama Groenlandia. Está aquí pegada como a Estados Unidos. Es la isla más grande del mundo y es una provincia danesa. ¿Sí? Groenlandia. Esto se llama Dinamarca. ¿Sí? Esta la voy a poner yo, pues. Porque a veces la ponemos con alemán, pero no. Dinamarca. Listo, ¿qué más sigue por acá? ¿Tú estás feliz? Siempre me pasa lo mismo. Orgullosa. Eso es una islita aparte, pero también hace parte del país. Eso parece una bota, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no? Sí. Para arriba. Todo esto. Sí, mi amor, todo eso. Eso se llama. Eso, colócale el número 13 también. Entonces Italia tiene Bravotica, que sería la parte peninsular, tiene una península, y esta es una isla que se llama Sicilia, ¿sí? Sicilia. ¿Han escuchado hablar de la mafia siciliana? ¿Cierto? Más peligroso es que una suegra marihuanera. Esta de Sicilia
Eso es una isla, ¿no? Una isla. Muy bien. De hecho, varias de esas islitas también son de ahí. Listo, cualquier hacer. Gabriel hizo una tarea tan juiciosa que se sabe todos mis mapas. Sí, económica, sí. Ah. ¿Y eso cómo se llama? Entre Italia y por ahí, por acá por esta costa, no nos vamos a poner, pero por acá en esta costa está, por ejemplo, Mónaco, ¿sí? Donde hacen tierra también del rey, donde hacen carrera de Fórmula 1, donde va a haber los multimillonarios, canción de Bad Bunny, ¿no? No se las canto porque está ahí. Como es Islandia, ni pertenece a la Unión No, Europea. no pertenece. Pongámosla ahí. Listo, otro. ¿Quién va por acá? Isa. Ajá. ¿Cuál es ese paisote? Ucrania está en guerra, ¿sí o no? Sabiendo el país que puso la niña, que puso Isa. Claro, está bien. Es de la Unión Europea. Vea, sí, espera. Esto, este grandotote, de aquí para atrás, esto de acá, esto es el mar, ¿no? Esto es el mar. Oye, ¿cómo les dije que se llama? Que se me olvidó. El mar negro. Ese es el mar negro. El mar negro, el negro. Esto es Ucrania. Recuerden que los rusos, antes era URSS, ¿cierto? Ahora se llama Rusia, el país más grande del mundo. Pero eso es de aquí para allá. ¿Sí? Antes era URSS, antes era URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por ahí un señor Gorbachev hicieron por ahí un tema de la perestroika y por ahí como en el 90 se separaron varios países. Esto de aquí para allá, técnicamente esto no es Europa, ¿sí? Esto es ¿qué? Asia. Este es el continente asiático de aquí para allá, el continente más grande del mundo, ¿no? Listo, esta colita acá hace parte del mar Negro. Listo, muy bien, vamos por acá. ¿Cuál quieres hacer tú? Faltan muchos. Dale, ¿cuál quieres hacer? Estonia. Hay varios chiquiticos. No, colócate por favor el numerito atrás. Estonia y Letonia. Ajá, 16. Ajá. Ah, y este de aquí abajo es Estonia y Letonia. Letonia. Número 17, coloquéis por favor, Letonia. ¿Cuándo? Vea, que está abandonadito, ¿eh? ¿Este cuál será? Y coloqué por favor 18 Bielorrusia. Bielorrusia. Bueno. No, más grande. Muy bien. Sigamos por acá. Están acabando. Muy bien. Se le comió usted todas las peninsulitas al país. ¿Y ese cómo se llama? Es un muro ahí.
Número 20. 20. Tal 19, sí. Noruega, muy bien. Suecia, Noruega, Finlandia, ¿cierto? Este es el número 10, Finlandia. Dice que es la mejor educación del mundo. Finlandia. 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 No Finlandia, sino Finlandia. Muy bien. ¿Listo? Arranca tú. Que suspiro, no. Mira, a ver cuál. No sé igual. Vea esa isla grandota al lado, eso está muy fácil. ¿Cuál? Esa isla. Eso lo pilla muy fácil. ¿Eh? Pues llama este. El Reino Unido, ¿cierto? Capital, Londres. ¿Cierto? No, pero Londres no no alcanzó la plata. 20. Un fotografía para allá. No, Puedo poner rey. Reino Unido, sí. Reino Unido. El Reino Unido está en la Unión Europea. Sí. Se salió. No la alcanzó. Sí, estaba, pero se salió. Estaba hasta hace poquito, ¿cierto? No está abandonado el Reino Unido. Otro. Listo, primera ronda, segunda ronda, ya lo tiene listo. Venga, pues. Ahora sí usted pone uno y embala el que quiera, ¿listo? A la traición. Le dice tu abuelo. Ahí va a ver. No, ya vi que va detrás del amigo. Ah, es muy fácil, claro. Toda esa punta de abajo, ¿cómo se llama? Esta puntita. Uy, Este. Grecia. desde acá, para abajo todo esto de aquí para abajo. Con todas estas islitas. Todo eso. Sí. Grecia. Muchísimas islas. Todo es que sabe que yo no veo. Hágase como de medio Disney para que no tape la luz. Para lo que Esto es. ya quedaron volando, vamos a hacer juicio una vez, ¿sí o no? Hacerlo básico. No, el examen es que yo lo dejo en blanco, yo lo entrego en blanco y le digo, si tuve este y este. Ah. Pero es para el próximo día. Todo eso, si tuve los 50 que se acuerden. Grecia. Todo eso por acá, y todo eso por acá, y estas islitas, y todas estas islitas, y todo esto. Y va a estar todo esto por acá, y todas estas islitas, es Grecia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le tiramos las pelotas? Listo. ¿Sí o no? Ah, ya, tenemos aquí. ¿Quién más faltó por acá? ¿Será que se me ponen una bien brava? No se vea. Este de aquí. Hágase por ahí como. Este es. Bulgaria es. Es mitad de Grecia. Sí, va muy bien. Muy bien. Colocan el número ahí, el 22. Y fijemos. Excelente. Esa es la trampa.
Bueno, hay uno muy difícil de ubicar, que es muy importante. Vea que acá se armó uno. Dígame, ¿cómo se llama este? Suiza. Ah, véanlo acá. Suiza está en la mitad de Europa, pertenece a la Unión Europea. No, los suizos se creen de realidad de ¿sí? Ellos son neutrales, ellos no se meten con nadie, ellos no participan en guerras, ellos no se meten en nada de eso. La calidad de vida más buena también de las mejores calidad de vida de Europa, pero es muy costoso, y son neutrales, que no se meten con nadie, no, ahí puede tener usted cuentas en sus bancos. Chipre, muy bien, la isla de Chipre. Bueno, vamos rematando aquí pues. Todo esto, toda esta península, ¿cómo se llama? Búsquenla allá. Turquía o Asia Menor. ¿Pertenece a Europa? No. No pertenece a Europa. Entonces, ¿es de dónde? Es de Asia. ¿Sí? Capital de Turquía. Búsquenla pues. República Checa. ¿Ya la buscaron? Ah, no, quiero decir como no. Ankara, Turquía. Ah, sí, yo tengo una tía que tiene un conjunto así que tiene muchos parqueaderos. Es un condominio que tiene muchos parqueaderos. Rumania. Bueno, pero siempre. No me falté, no. Ya iba por lo. Espere, no. No, come la vaquita. Qué pena, Colombia por acá. Después con las embajadas. Es hecho lo mismo. Espere, con paciencia. Sí, en Armenia. Claro, Armenia es un país allá. Bueno, no se infunde con Bogotá. ¿Y ese cómo se llama? Calma, picha. Es para, ¿cierto? Es eso. Y también hay Montenegro. Ese es Hungría, ¿cierto? No sé. Yo sé que los paquetes no. Bueno, muy bien, ayúdenme pues ustedes a acabar acá. Muy bien, entonces. Por acá tenemos a. Dígame, ¿cómo se llama este? Croacia. 28. ¿Dónde está Eslovenia? ¿Para arriba o para abajo? Eslovenia. Eslovenia. Vamos a ver. Eslovenia y Austria. ¿Sí? Y para abajo, debajo de Croacia. Bobina. Bosnia y Herzegovina. Ajá. Sí, acá más abajo. La Albania.
Montenegro. Y para acá, Serbia, el 33. Por acá tenemos a Kosovo. ¿Sí? Kosovo no está reconocido como país. Acá se peleó una disputa de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Los más viejitos se acuerdan que Colombia le ganó a Yugoslavia en fútbol, por allá en el 1990. Y estaba ahí chiquita la cara. Pero se separaron y esa separación se crearon varios países diferentes. ¿Listo? ¿Y este cuál será? Macedonia y Albania. ¿Listo? ¿Y Montenegro qué? ¿Dónde quedó? ¿Qué es Montenegro? Albania. 32, que Montenegro tiene costa. ¿Sí? Albania y Bosnia y Herzegovina. Entonces acá entonces tenemos, por ejemplo, hay un conflicto que no pusimos ahí. El conflicto en este momento, ¿cuál es el conflicto? El conflicto actual es de Rusia contra quién? Ucrania. ¿Y dónde existe Ucrania? Este 15, ¿sí o no? Sí. ¿Y este 9 es cuál? Polonia, ¿cierto? Estos países están en la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte. La idea de los rusos, metiéndose a Ucrania, es quedar bien al lado de la OTAN. Recuerde que Rusia, con el Pacto de Versalles, digamos que es enemigo de la OTAN. Esto es de toda la vida ya, ¿cierto? Desde la Guerra Fría. Entonces, el objetivo de ellos es ir avanzando acá. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? No dejan que ellos avancen y por eso no se meten en la guerra, pero sí les ayudan con armas, digamos, con asesoría, para que ya los rusos no queden aquí al lado de Polonia. ¿Sí? Esto es un conflicto geopolítico. Listo, muy bien. Ahí tenemos entonces. Empecemos. Primera Guerra Mundial. ¿Quién quiere contar la Primera Guerra Mundial? ¿O aquello les tocó? Bueno, veanos un poquito, cuéntenos un poquito de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde nace? La Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, conocida en su momento como la Gran Guerra. Fueron los conflictos bélicos más destructivos y de mayor impacto geopolítico en la historia. Se estima que se movilizaron casi 70 millones de soldados, provenientes principalmente de una veintena de países. El impacto político, la cantidad de víctimas humanas de este enfrentamiento fueron superados únicamente por la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en Europa el 28 de julio de 1914 y se extendió a lo largo de 4 años, hasta el 11 de noviembre de 1918. Durante estos años se enfrentaron los ejércitos de la Entente. Muy bien, entonces primer grupo, la Entente. Y las potencias centrales. Y lo otro, las potencias. O los aliados, ¿no? ¿Por qué se produjo la Primera Guerra? ¿Por qué se produjo la guerra? Una de las principales causas fue la rivalidad comercial entre las principales potencias, en particular entre Inglaterra y Alemania, que venían disputando mercados y territorios en todo el mundo. El conflicto estalló cuando el 28 de junio de 1914 el heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo. Bosnia y Herzegovina. Muy bien. Entonces, ¿dónde agarró la pelea? Busquémosla acá. Búsquenme dónde queda Bosnia y Herzegovina. Capital de Bosnia. Entonces, por acá, un serbio muy patriota, mata
al archiduque, ¿cierto? Al archiduque Fernando, es que se llama, heredero del imperio austrohúngaro. Entonces, ¿quiénes son austrohúngaros? Pues Australia con Hungría, estaban unidos en ese momento. ¿Listo? ¿Y qué más pasó? Dice, el efecto dominó. El emperador apoyado por Alemania fue advertido por el atentado. Entonces, déjalo ahí. Entonces, resulta que ¿quién se le pegó a los austrohúngaros? Los alemanes. ¿Y esos hacen parte del entente o hacen parte de las potencias centrales? Digamos leyendo. Serbia era aliado de Rusia. Mira, entonces miren esto raro, todo. Yo, todo esto, pero como con los de otro color. Estos vienen, estos en el otro bando, ¿no? La entente. Por favor, búsquenme quiénes conformaban la entente. ¿La entente contra quién? ¿A quién estaba apoyando? Rusia. No, Rusia y Serbia era aliado de Rusia. Sí. Era aliado de Francia. Entonces miren que Francia también es de por acá. Gran Bretaña. ¿Sí? Y por acá Serbia. Y todos estos. ¿Listo? ¿Y qué más? 8 días después, Alemania declaró la guerra a Francia. Listo, miren que son rivales. ¿A quién pegaron en el viaje? Lo que provocó la relación entre la Iglesia y la Armada en los conflictos comenzó la Primera Guerra Mundial, en que enfrentaron dos bloques. Por un lado, los países del Triple Entente, llamados comunes aliados, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Démelo ahí. Francia, ¿qué más? Francia y Gran Bretaña. Francia, El Reino Unido. Reino Unido. Gran Bretaña. Yo no, Rusia, Francia, Gran Bretaña conforman el entente. Un primer gran grupo. Y los otros. Más tarde se unirían Italia y los Estados Unidos. En 1917. Ya, y miren, los dos no tienen nada que ver en el baile de selección. ¿Sí? Italia. Por ahí, por el otro lado, el entente. Más tarde Por otro lado, se el unieron. presidente de Asia, conocido como las potencias centrales, Alemania, Australia, Hungría y Turquía. Entonces miren todos los que se pegan de acá. Entonces, Hungría se pega. Este sería ya rojo, ¿no? Déjenmelos otra vez. Las potencias centrales, Alemania, Sí, ya está. Austria, Hungría y Turquía. Hungría y Austria. Y estos son de las potencias centrales. Listo. Alemania ya está bien. Entonces se arma por un conflicto, ahí dice claramente, porque arrancó por un problema entre estos dos primeros, Francia e Inglaterra, por recursos, porque estaban peleando por tierras, ¿sí? Por acá un serbio muy apasionado, mató en Bosnia y Herzegovina al archiduque, ¿sí? Aquí dentro de los rojos está todo lo que es Hungría, también hace parte de ellos, ¿cierto? Austrohúngaro, ¿sí? Australia y Hungría, el heredero de eso. Y se arma entonces la Primera Guerra Mundial. Por eso hablan de efecto dominó, porque son uno contra uno, seguramente todos, y se armó la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. Digamos que en esa época era más la batalla de hombre a hombre, ¿no? No había tanta avance bélico, pues como hoy en día, que todo es como mucho más moderno. Se puede ganar una guerra sin matar a ningún soldado. Se puede ganar así facilito. Muy bien. Segunda Guerra Mundial. ¿A quién le tocó? Ahí leyeron dos que van bien. Ayúdenme a buscar el tratado de Versalles. Uy,
de los ojos. Mejor ahí, mejor ahí. Mejor ahí, por Ahí ahí. lo ven. Bueno, lo que me llama, Sí, muy bien, entonces, ¿quiénes pelearon en la Segunda Guerra Mundial? Sí, Alemania. Aquí sí tenemos muy claro el personaje. ¿Quién lideraba a los alemanes? Adolf Hitler. De miedo. Más peligroso. Alemania. Muy bien, contra. Ah, y que cuál era el problema de los polacos para los alemanes, ¿no? Que Resentimiento, un deseo de la revancha. resentido. Porque los de Polonia son ¿qué? Judíos. Y ellos decían que ellos eran la raza. Listo, y entonces. Ideología. Y también ¿qué? Nepotismo, no, también problema ahí de racismo. ¿Qué más pasó? Cuéntanos, pues esos son los dos protagonistas, pero ¿qué más pasó desde la Segunda Guerra? Expansionismo. O sea, dice, la Segunda Guerra Mundial no fue un conflicto que estalló en 1939 a raíz de la invasión de Alemania, Polonia, Polonia. Los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conducidas por Alemania, Italia y Japón. ¿Cierto? Y los aliados, encabezados por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Soviética. Italia. Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos, Esos son los primeros, ¿no? ellos, ¿Y cuáles son los países aliados? los países aliados, encabezados por el Reino Unido, Son los gringos, los ingleses, Francia, Francia, Estados Unidos. Estados Unidos no aparece en el mapa, pero también se. Mira que yo siempre me meto en los peleas que no son de ellos. Francia. La Unión Soviética, Los rusos también se meten en este baile. China, Y los chinos que están por allá. Los que no se ven en el mapa, Japón y que está con los alemanes. Y Estados Unidos, que está con Francia, con los países aliados, ¿cierto? Los países aliados. fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia. Primero de septiembre de 1939 y ha sido inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Muy bien. Entonces, en esa época habían dos Alemanias. Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Sí? Muy bien. Y eso después es el muro de Berlín. Vamos. Los Estados Unidos ya los alemanes son recuperan porque los alemanes también se lograron entrar a Francia. Es una cosa que parece imposible, no es como. ¿Cuál es el país más duro de invadir? Es que Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia. ¿Cierto? La ubicación y la potencia mundial es el país más duro de invadir. Y Rusia también es muy duro de invadir, tiene demasiada tierra y muy fría. ¿Quién se va a meter por allá? ¿Sí? Entonces, los alemanes invaden Polonia y empieza también el efecto ahí en cascada. Empiezan los aliados por un lado y los amigos de Alemania por otro. Pero recuerden que esto siempre es el tema de Hitler. ¿Sí? De hecho, muchos alemanes dicen que se volaron para América. Argentina recibió, Chile recibió, todavía después de los años 90, los 50 en Rusia. ¿Sí? Muy bien. Alemania y Polonia son de la OTAN. Alemania, no busquemos, a mí me gusta el pacto de Versalles primero. Tratado de Versalles. Sí, El Tratado de Versalles fue un tratado de paz, se derivó en la galería de los espejos
del Palacio de Versalles, en Francia, al final de la Primera Guerra Mundial, por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Entonces, miren lo que pasó ahí. Y ahí, entonces, se vienen todos los países a París, ¿cierto? Al Palacio del Rey, a Versalles. El Palacio de... Fue la primera vez. El que puso fin a la Primera Guerra, porque ya ellos entonces negocian. Ya los alemanes perdieron, ¿sí? Ya los Estados Unidos recuperó la posesión, entonces se reúnen todos. Vamos a firmar el Tratado de Versalles. Entonces, y sobre todo, que es lo más importante ahí, como ponerle primero a los alemanes, porque miren que Alemania estaba metido en los dos pleitos, ¿sí? Le ponen una serie de condiciones exigentes. El Tratado de Versalles, pues digamos que hoy en día todavía es vigente, porque fueron muchos países los que firmaron. Pero ahí viene por el otro lado la OTAN. ¿Quiénes son la OTAN? Ayúdenme a averiguar. Organización del Tratado de Atlántico Norte. Miren, esta raya de acá. ¿Sí? Ahí tenemos 45 grados, por acá tenemos 0 grados. Y este es el meridiano de Greenwich. Y acá no se alcanza a ver porque aquí estamos a 15. Aquí hasta cuánto estamos, a 45. Entonces por acá abajo está la línea del Ecuador, ¿no? Es una línea ficticia. Del Ecuador para arriba, pues es el Atlántico Norte. Del Ecuador para abajo será el Atlántico Sur. Entonces los países del Atlántico Norte, estos de por acá, ¿cuáles son? Los de la OTAN. Sí, Albania, Reino Unido, Albania, Bélgica, Canadá, ¿qué características tienen? Pues todos tienen como vista al mar, ¿cierto? ¿A qué mar o a qué océano? Al Atlántico, ¿cierto? Esa es la salida acá. Entonces, miren que tiene Polonia la salida al mar por acá, ¿sí? Alemania la tiene por acá, los Países Bajos la tienen por acá, Bélgica tiene su pedacito de su salida al mar, ahí tiene su playita. Miren, Suiza tiene playa, ¿no? Entonces, bueno, Suiza no se mete con nadie. Pero Suiza tiene, por ejemplo, flota mercante y no tienen mar, pero tienen digamos, un gran desarrollo en la parte mercantil. Los mejores chocolates del mundo son los suizos. Y ellos no producen chocolate allá. También, ¿qué han hecho? Han adquirido recursos y materias primas de otros países. Muy bien. Ahí está la OTAN, ya hablamos de Versalles, otra guerra. Ahora sí la caída del muro de Berlín. ¿Cómo fue este play? ¿Quién lo tiene? Ah, bueno, ¿qué puso fin a la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Y cómo fue? La bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Pero también la de Pearl Harbor. Pues los japoneses nos cogen de mansalva en Pearl Harbor a la base de los Estados Unidos. ¿Sí? La venganza de Estados Unidos fue, vámonos con toda contra ellos, tirando todo el mundo más y por eso eso quedó grabado, perdón. Quedaron apagados. Listo, estamos leyendo entonces el otro. En la caída del muro de Berlín, ¿cómo fue? Sí, el muro de Berlín fue una pared divisora que entre 1975 y 1989 separó los sectores a la ciudad de Berlín en la actual Alemania. A finales de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Aunque Berlín estaba situado dentro de la Unión Soviética, también fue dividida entre estas 4 potencias. El sector estadounidense, los sectores situados dentro de la Unión estadounidenses, británico, Francia formaron Berlín Occidental, mientras que los sectores soviéticos fueron convertidos en Berlín Occidental.
Durante la Guerra Fría sucedió un conflicto en diversos territorios del planeta diferenciados entre comunistas y capitalistas. Al mismo tiempo, los países protagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, participaron en una carrera armamentística para ganar su territorio. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, comunismo, Capitalismo. capitalismo. Profe, eso no es como similar a lo que vive Corea del Norte y Corea del Sur actualmente. Sí, pues ¿Cierto? sí, hay un lado es una democracia y Y otro lado no es es- otra, pero es algo muy radical. sí, de toda la vida también. Entonces, ¿cuáles son los capitalistas? ¿Ustedes qué creen? ¿OTAN o Versalles? Si en la OTAN está Estados Unidos, ¿usted le cree que Estados Unidos es comunista? No. Mire que eso todavía está, son unas dos grandes corrientes de la humanidad. ¿Sí o no? Por un lado capitalismo, por otro lado comunismo. ¿Y Colombia cómo se llama? La izquierda y la derecha. ¿Sí? Unos que la izquierda es más tradicional, proteger, ¿sí? Proteger. Entonces eso es comunismo. Proteger los recursos, proteger la gente, proteger el Estado. Los capitalismos, capitalista más la derecha es que globalización, tratados de libre comercio, parejas gay, sí, otros pensamientos más liberales, ¿cierto? Más sueltos. Nosotros somos más conservadores. De este lado, ¿qué dicen ellos? No. Ejemplo, como Cuba, como China, no. El Estado responde por todo, salud para todos, pero medicina para todos. En la realidad suena muy bonito, ¿sí? Pero recuerde que ya le hablamos, habíamos dado el ejemplo ahí de la nota, ¿cierto? Tenemos un ejemplo con la nota de clase. Resulta que le voy a poner ese caso de cómo funciona el comunismo. Mira, ustedes presentan el parcial dentro de 8 días. Son 16. Entonces resulta que uno saca 5, 4, 8, 4, 3, 4, 3 con 9, ganan 5, ¿cierto? Y los otros 2 con 9, 2 con 8, 2 con 3, 2, 1, la pierden 10. Entonces el profesor, como es comunista, dice: estos muchachos, para que todos estemos bien, vamos a sumar todas las notas, ¿sí? Vamos a sumar todas las notas y vamos a dividir entre 15, les da el promedio a todos, 3 con 3, todos la ganan. A los 8 días hacer el examen. Yo no. Y los que estudiaron van a seguir estudiando. ¿Sí? Para ellos después van a medias de la misma parte de la. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar el promedio a 2.8, todo lo que pierde. Promedio del grupo, 2.1. Haga de cuenta así con la plata. Y la gente no va a querer trabajar, no va a querer estudiar, no va a querer salir adelante, no va a querer progresar. Ese es el pensamiento. Ahora usted verá con el pensamiento suyo. Si eso es realmente lo que jala una economía, ¿no? Si es por un lado o por el otro. Listo, estamos ahí. ¿Qué más falta por hablar ahí del muro? Entonces, ¿cuándo lo tumbamos? Ahí estaba. Desde el 88 al 89, ¿cierto? Se fue con pico y pala. Lo tumbaron. Lo tumbaron los mismos alemanes, ¿cierto? Estaba por un lado, por el otro. Y eso le dio la vuelta al mundo. Es una noticia internacional. Recuperaron Berlín, ¿sí? Y hoy en día, pues Alemania es una sola. Los territorios que estaban los otros como cuidando ahí a los alemanes para que no se volvieran a alborotar, volvieron a ellos. ¿Listo? Muy bien. Ahí tenemos entonces el tema alemán. ¿Qué más falta? ¿Hay otra guerra pendiente? La Guerra Fría. Esa sí que es peligrosa. Léame pues de la Guerra Fría. Directamente en el campo de batalla, pues. Entonces, mira, la primera cosa ahí, ¿se disparó alguna arma en la Guerra Fría? La respuesta, nadie disparó nada. Ahora sí, finamos. ¿Cuáles son las dos grandes periodos? Dice, por un lado, Estados Unidos representando el capitalismo, la democracia y la libre empleo. Por otro lado, la Unión Soviética, que defiende el comunismo, el sistema de partido único, una economía controlada por el Estado. De lo que estamos hablando, chino. Dos grandes fuerzas económicas que todavía no se están viendo.
¿Y entonces qué pasó? En muchos países se vieron atrapados en este tira y afloja, ya sea por una elección o por obligación. Los líderes de esas dos superpotencias, como los presidentes estadounidenses y los líderes soviéticos, eran jugadores de ajedrez, tomando decisiones estratégicas para expandir su influencia en el mundo, pero sin llegar a un enfrentamiento directo, porque sabían que hacerlo podría destruir a ambos y al resto del mundo. Uno de los momentos más tensos fue la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. Aquí nos pasamos para allá. Ya habíamos hablado de eso. ¿Dónde está Cuba? Como en la mitad. Sí. Mejor ahí, mejor ahí. Mejor ahí, mejor ahí. Imagínense a dónde le parquearon los misiles. Vea, acá. Y Cuba. Estados Unidos y Rusia está por allá, pero le parquearon los misiles acá. Yo les decía que de Cayo Hueso a La Habana se ve con la noche de la luz. Eso se ve, eso está muy cerquita, muy pero muy cerquita. Y entonces, lo peor, cerquita, pero no pasa nada. Y listo. Fue un enfrentamiento cara a cara donde ambos tenían ideas de también vivían el miedo de que en algún momento las bombas pudieran empezar a caer, pero al final ambos reducieron un poco logrando evitar una catástrofe. En esta época también hubo una competencia por ver quién podía alcanzar niveles más impresionantes. Esta rivalidad llevó a la carrera espacial. Con los soviéticos enviando el primer ser humano al espacio y los estadounidenses respondiendo por la llegada del hombre a la luna. El primer ser vivo, laica, ¿cierto? Los rusos, el espacio. Y los poderosos que era probando el poder, ¿cierto? ¿Quién era más poderoso? Pero los rusos mandan el Sputnik, ¿cierto? Y mandan a Laika. Y Estados Unidos manda a el hombre a la luna, ¿cierto? 20 de julio de 1979, ¿sí? Y todavía Neil Armstrong. Entonces mira lo que dicen, jamás dispara, pero la Guerra Fría es por eso, porque los gringos que hacían, construían búnkeres debajo de sus casas, ¿no? Porque apenas vieran la amenaza de guerra nuclear, pues trataban de protegerse ahí. Y recuerden que el nuclear también tiene radiación, entonces no que pase el bombardeo de agua, hay que quedarse un tiempo esperando a que baje la marea. Ya los gringos habían probado en Hiroshima y Nagasaki la bomba, pero los rusos no se quedaron quietos, los rusos también hicieron sus superarmas. Es Guerra Fría y eso están películas desde el mismo Terminator para allá. ¿Sí? ¿Sí vieron Terminator? Porque ese apocalipsis se arma es porque no empezaron apenas dispara el primero, eso nunca pasó, apenas dispara el primer misil, ¿qué van a hacer los otros? ¿Sí? Gracias a Dios, no sabíamos. Hay una simulación por la destrucción y por el tema de los humos tóxicos, los que quedan un mundo de tipo ahí. Ahora ya hay un acuerdo para eso, ¿cierto? Para tratar de tener más puntos armas nucleares. Y el único que no quiere es el coreano. Ese coreano también. Y ese coreano han querido meter ahí. Pero ya está, me parece que las celulares tienen un barrio. Listo, muy bien. Entonces, eso fue la Guerra Fría. ¿Qué más nos falta ahí? Y algunas características polarizaciones. La disputa entre los estadounidenses y los soviéticos afecta las relaciones internacionales de estas naciones de conflicto. Y otra característica fue la carrera armamentista. La búsqueda del poder internacional hizo que las dos potencias invirtieran en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, principalmente en armas militares. Y aquí también un papel importante el muro de Berlín, debido al papel central durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue central del conflicto entre Estados Unidos y la URSS. El Estado alemán se dividió en dos, uno occidental, aliado a los Estados Unidos y al capitalismo, y otro oriental, aliado a la URSS, norte socialista soviético. Muy bien. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareció por el año 90 por la perestroika. Bueno, mira, aquí pues países de América. Ya acabamos, falta uno. Falta uno.
Cuando dice que en una de las características de la Venezuela dice que el conflicto se generó indirectamente. Es decir, la guerra no se generó directamente entre las potencias, sino que a través de las guerras por poder entre varios países como Corea, Vietnam y varios conflictos entre América Latina, África y Asia. Ellos iban a pelear otra parte. Sí, son otros intermediarios. Estados Unidos no va a pelear a Vietnam. Dicen que es la única guerra que fue Estados Unidos. La guerra de Vietnam. Eso también hay películas para que se quieran. Porque es una guerra de guerrillas, como en Colombia. Allá es un escondido, es selva. Esa guerra dicen que la perdieron los Estados Unidos, pero metidos en un pleito general de ellos. Bueno, aquí todas estas islitas son países, ¿no? Eso no nos interesa tanto. Nos interesa son los grandes, ¿sí? Muy fácil acordarnos de ellos por los que están en la Conmebol, ¿cierto? Colombia, los 10 de la Conmebol, los 10 que juegan juntos contra Colombia. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, que tiene, ¿por qué los diferenciamos? Uruguay tiene costa, ¿sí? Paraguay no tiene costa. ¿Cuáles son los dos países sudamericanos que no tienen costa? Bolivia y Paraguay, ¿cierto? Bolivia tiene un conflicto con Perú, geoeconomía. ¿Por qué? Por este pedacito. Ahí viene que quiere Bolivia. Ese pedacito. Quiere una salidita al mar. Quiere una salidita al mar aquí. Y los peruanos pues no se van a dejar quitar. Ahí no se lo van a dejar quitar. Entonces, Paraguay y Bolivia no tienen costa. Abajo tenemos entonces Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. Y estas tres, ¿cierto? Estas Guyanas acá son territorios holandeses, franceses, ¿cierto? Esto hace parte como si fuera todavía, mire, después de tantos años, y todavía son provincias europeas, ¿cierto? Eso todavía es provincia europea. Panamá, ya hacía parte de Colombia, ¿quién se lo ayudó a quitar? Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos. ¿Quién se pone a pelear contra Estados Unidos? Es pelear contra su papá. Como dicen por ahí, dale patadas a la noche. Nos quitaron Panamá, pero era porque ellos querían la estrategia de poder pasar de un lado al otro. Es que miren esto tan importante acá, ¿sí? Si yo estoy en Ecuador y quiero pasar, digamos, a Miami, entonces, ¿cómo podría llegar allá si no fuera por el canal? Nada más esta vueltica, a ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, gracias al canal, entonces eso aporta mucho las distancias ahí. Panamá, geoeconómicamente, tiene mucha ventaja, ¿sí? Porque tiene nada más y nada menos que el canal. Ya ha querido Colombia, por ejemplo, aparte del puente elevado de Petro, hacer por el río Atrato, tenemos un río que se llama el río Atrato, que es un río muy navegable. La idea de Colombia ha sido de pronto construir un canal interoceánico ayudado a este río. Podría ser un proyecto, pero no es un proyectico, es un megaproyecto más grande que cualquier cosa que haya construido Colombia. Así un megaproyecto como la avenida que sale desde la cisternas transportar, que no lo han podido acabar. ¿Sí? Esto sí es un megaproyecto. Es Colombia, pero que Panamá está actualizando su canal, están haciendo nuevas esclusas para hacer más montaña. Y por acá tenemos Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, y este grande es México, Estados Unidos y México. Socios de Colombia, era una parte de la tarea, dígame, socios de Colombia. China, Perú, Brasil, Estados Unidos. Para seguir, Canadá, tenemos tratados de comercio con ellos. Y hay una exposición de la Alianza del Pacífico. Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Atlántico, ¿cierto? Colombia, ustedes vean, esta es la línea del Ecuador. Colombia pertenece al hemisferio norte o al hemisferio sur. Norte, mira. Colombia está en el hemisferio norte. Miren, de aquí para abajo es la línea del Ecuador. Eso realmente no existe, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de la línea del Ecuador? Es que el mundo está achatado, está volteadito como unos grados. ¿Sí? Entonces, esto es bien el trópico, bien el trópico. De aquí para arriba, el hemisferio norte, de aquí para abajo, el hemisferio sur. Colombia hace parte de Sudamérica, pero realmente la mayoría de su territorio está en el hemisferio norte. Listo, eso es como lo que necesitábamos saber ahí para poder ir avanzando. Listo, muy bien. ¿Algo más por agregar? ¿Algún tema que quieran? ¿Algún conflicto ahí por tratar? Bueno.
Terminó esto en 13 minutos. ¿Listo? A las 8 en punto, le recibo a cada uno la tareita y se van a ir para casa. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces empezamos a mirar acá. Entonces, ¿qué es la geoeconomía? Isa, léame, pues usted que tiene esa voz de trompeta. Trata de evaluar las posibles consecuencias, riesgos, beneficios, no solo económicos, sino culturales, teniendo en cuenta un factor clave como la geografía, tanto política, países, fronteras, leyes, cultura, física, accidentes geográficos, montañas, valles, composición de la tierra, ríos, posibles materias primas. Muy bien, entonces, todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos u oportunidades o beneficios que tiene un país gracias a su situación geográfica, ¿sí? Su cercanía a los mares, ¿sí? Su relieve, la cantidad de ríos que tiene, ¿sí? Su geografía. Nosotros comparamos hace 8 días del valle con el eje carretero. El valle porque tiene una ventaja competitiva en ese caso, porque ¿sí? Nosotros somos montañosos, no tenemos igual índice de competitividad en ese país. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de la Guerra Fría, ¿cierto? Unos ancianos, unos adultos, poniendo a pelear a los jóvenes, porque ellos, los ancianos, no se meten a la guerra, ¿no? Ellos arman la guerra. La geoeconomía ayuda en la toma de decisiones estratégicas que es utilizada tanto en estados como en empresas multinacionales para definir sus planes de expansión y posicionarse en países. Entonces, una de las variables más importantes que analiza una multinacional para ubicarse en un país son las variables geoeconómicas. ¿Sí? Volvemos acá. Seguramente no es lo mismo tener usted de vecino a Estados Unidos, ¿sí o no? México tiene una característica muy geoeconómica también muy buena, que tiene un vecino rico. ¿Estamos de acuerdo? Y este vecino rico, ¿qué hace? Muchas empresas se ubiquen aquí en la frontera para poder hacer el paso de factores de producción, ¿cierto? Hacer el paso de tierra o de tierra, no, pues de materias primas o de mano de obra, ¿sí? O de capital en un momento determinado. Entonces tiene una posición especial. Ya dijimos Panamá, pues tiene una posición también muy buena. La mayoría de los vuelos, por ejemplo, internacionales salen por Panamá, ¿cierto? Es una escala muy importante para el tema de turismo. Recursos naturales. Sabemos que Venezuela y sus mares en Maracaibo tienen mucho petróleo. ¿Sí? Se hace muy interesante, digamos, este país. Aún tienen todavía. Dicen que Estados Unidos, pero que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Y mal manejado, pues eso ya es otro rollo. Entonces los países buscan eso. Entonces cuando, por ejemplo, por allá cuando Irak invadió Kuwait, se metió a Estados Unidos. Lo de que decían en Estados Unidos que estamos protegiendo la democracia, pero no es protegiendo la democracia, es que Kuwait tiene también mucho petróleo. Entonces no les interesa que los iraquíes vayan para allá y se queden con el territorio, tengan el petróleo. ¿Y qué hacen ellos? Se meten y protegiendo al socio, protegiendo al que me vende petróleo, protegiendo pues los recursos naturales de esa zona que es muy rica en recursos naturales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de geoeconomía? Entonces, se utiliza mucho en relaciones económicas, tanto internas como externas del país. ¿Sí? Nosotros sabemos que los antioqueños son muy regionalistas, ¿sí? Les gusta hacer negocios entre ellos mismos allá. Sabemos que hay unas regiones con las que no vale la pena como hacer muchos negocios. Por ejemplo, que hay que ser socio de Chocó, ¿no? Chocó no tiene buena producción, no tiene buena infraestructura, la mano de obra pues dicen que es más bien perezosita o su figura no les gusta ese tema de estar muy dedicado a eso, ¿sí? Nosotros lastimosamente el cultivo lo amamos, es muy hermoso, pero el cultivo, hay que decir, somos pobres, ¿no? Nosotros tenemos el 1%, la producción del quindío al PIB nacional no es ni siquiera del 1%. ¿Sí? Pero nosotros no somos interesantes para la inversión, ni siquiera pues para, por ejemplo, decir que venga con político a buscar votos. ¿Sí? Es más fácil que vayan a un barrio en Bogotá o una comuna
a venir a conseguir lo que ustedes tienen, ni siquiera los candidatos tienen por acá. Nosotros tenemos un paraíso, es un paraíso de nosotros, ¿sí? Y mucha gente lo quiere, las para vivir, para pasear, para turismo, pero no se está viendo mucha inversión de dinero. Lo amamos, ¿cierto? Lo amamos y es un paraíso por donde vivir. El tema del clima, el tema del transporte, las vías, la cercanía de sus municipios, ¿cierto? 100% pavimentado las vías principales. Van a meterse acá, meterse en Antioquia para llegar a ciertos municipios que era destapado, peligroso. Muy bien, no tenemos presencia de grupos militares, entonces con eso hasta ahora. Es muy importante para el comercio de grupos militares donde grupos armados entre la lucha. La geoeconomía es fundamental para el comercio y para el transporte. ¿Sí? Gracias a eso se pueden movilizar más fácilmente los productos. ¿Sí? Y ahí es donde toma importancia otra cosa que tenemos que hablar nosotros, que son los puertos, ¿no? Mire, Colombia tiene todo esto, es que así. Y todo esto de aquí para acá es Atlántico. El Mar Caribe o el Atlántico. Nosotros por acá tenemos solamente un puerto, que es por acá. Y bueno, entonces miren que toda esta zona está desperdiciada. Y hemos hablado también de las principales ciudades de Colombia, Medellín, Cali, Bogotá. Este triángulo económico y tan importante está ubicado en toda la montaña, en los Andes. ¿Sí? Es lo que hace más costoso, geoeconómicamente es más costoso sacar un producto de Manizales o sacar un producto de Medellín, pues que si usted tuviera la fábrica, ¿dónde la debería tener? Pues Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Entonces, de hecho, ¿dónde están ubicando las principales ciudades exportadoras? ¿Por qué ha crecido tanto Barranquilla? Porque las empresas están buscando el mar, los puertos. Es más fácil producir allá y montarlo de un barquito y no producir en Medellín y ganarse un transporte bien caro, porque eso es mucha plata, ¿sí? Bien peligroso, pasar por el Magdalena Medio, bueno, una cosa bien compleja, que dedicarse allá. Pues entonces Colombia es como al revés ahí. Las principales ciudades del mundo son costeras. Eso lo pueden ver ustedes desde donde quiera de geografía. Las principales ciudades del mundo están ubicadas ahí, con el mar ahí, con el océano ahí. Y aquí les ha desarrollado, pero Colombia es un poquitico al revés. ¿A qué se debe esto? Recuerden que nosotros tuvimos colonización antioqueña. Al antioqueño de sus territorios nos organizamos. Y nos vamos, tenemos un hijo y podemos ir a coger tierra. ¿Sí? Entre más hijos tenemos, más tierra nos daban en el colonizar. Entonces, entre más hijos usted tuviera, los abuelos estuvieran un poco, no, usted podría, digamos, llegar a tierra, que le dieran más tierra y además tenía más menú. Tenía hijos a trabajar y las familias no iban solas. Entonces, iba yo con mi hermano y mi otro hermano y mi otro hermano, juntos. Esos eran los colonizadores de la época y eran los que creaban los primeros pueblitos. Y voy a hacer la historia de Salento, que son los paramillos, los escobares, y que eran países que colonizan una zona y se empiezan a apoderar de eso. Pero ¿dónde se hicieron? En la montaña. Muy linda, pero montaña no. Bueno, aquí. Bueno, y también tiene que ver, también es importante en geoeconomía, los sectores económicos. ¿Dónde están los grandes productores de caña de azúcar en Colombia? ¿Por qué? Plano, caliente, eso es apto para ese tipo de cultivos. ¿Dónde están los paperos? ¿Sí? Boyacá, Cundinamarca, ¿por qué? Porque más arriba sobre el nivel del mar y la papa no da clima caliente. ¿Sí? ¿Dónde está el café? En el triángulo del café. Una tierra muy buena, fértil, de restos volcánicos, dicen, yo no pienso de eso, pero que es muy buena para la agricultura. El eje cafetero sobre todo, ¿cierto? Y Huila. Las Santanderes también tienen una zona muy buena para el campo. Entonces tenemos dos conceptos. No es lo mismo geoeconomía que geografía económica. La geología económica se encarga del estudio de las condiciones geográficas y las condiciones del lugar temporales de un gobierno aplicadas a un colectivo humano en un espacio físico. ¿Sí? Y que le otorgan a dicho colectivo un asentamiento en una región determinada porque tiene unas ventajas y desventajas propias de esa condición espacial, ¿cierto? Condición espacial, cerquita del agua, plano, apto para ganadería, apto para agricultura,
tierra pues, de buenas características. En cambio, la geografía económica, ¿qué es? Esta explica el fenómeno al revés. Busca dar cuenta de una serie de preguntas que surgen con respecto a las razones o las motivaciones que llevan a un colectivo humano a poblar cierta área. ¿Sí? ¿Usted por qué se hace allá si eso no es nada? Es todo lo contrario. Porque los grupos humanos a veces buscan un lugar y aparentan, aunque no sea tan bueno, allá se queda, porque se arraigan. ¿Sí? Uno dice, ¿por qué se van para mirar, perdón, al Cauca y eso es más peligroso? ¿Sí? ¿Por qué no se va la gente allá? Porque ya tienen un arraigo cultural, su familia, sus hijos, sus abuelos, sus herederos. ¿Sí? Bien. Entonces, tres objetivos de la geoeconomía. Hace un estudio geográfico económico del mundo, conocer los factores y recursos económicos que existen a nivel mundial. Usted puede ver mapas en el mundo, usted puede buscar mapas de petróleo en el mundo y le aparecen los países que más petróleo tienen. ¿Sí? Los que tienen más acero, aparecen ahí. Los que tienen más carbón, ahí aparece Colombia. Los que tienen más esmeraldas, ahí también aparece Colombia por cierta parte y peleando por allá con Sudáfrica. ¿Sí? Los que tienen más carbón mineral, los que tienen más cobre, los que tienen más estaño, los que tienen más níquel. En el mundo ya hay determinado que zonas tienen más cosas que otras. ¿Sí? Ahora hablan de eso, ¿cómo se llama? Coltán. ¿Sí? Bueno, este videito es el para que lo vean en la casita, ¿listo? Esa es la última. No, mándenme un mensajito y yo les comparto el material, ¿sí? Porque todavía no está funcionando la. Sí, esta presentación y la tarea. ¿Sí? Muy bien, entonces ya con esto vamos a terminar la grabación y procedemos a hacer la revisión del trabajo.